Bien, estamos de regreso en el segundo bloque. Estamos conversando ya con nuestro segundo invitado, a quien habíamos anunciado hace algunos instantes, don Julián Mancilla, consejero de la municipalidad, concejal de la municipalidad de Punta Arenas y presidente de la Comisión de Educación de ese cuerpo colegiado. ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches, bienvenido. Hola Alex, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar de educación. Bueno, este programa se llama Conversando la Noticia y vaya noticia en el día de hoy. Los amigos, colegas, ¿cierto?, de la prensa austral colocaron allí en primera plana 50% o más de los jóvenes de Punta Arenas o Magallanes no les dio el puntaje para postular. Antes de irnos a ese punto, Julián, yo quisiera aclarar a la gente que nos sigue que los concejales de la municipalidad tienen una labor fiscalizadora, ¿ya? Aun cuando tú eres presidente de la Comisión de Educación, Ujú. no tienes injerencia directa ni indirecta, digamos, sobre este tipo de situaciones. Así que, para que la gente entienda esto, eh, pero, pero, pero solamente solicité que pudieras venir. Yo pedí que viniera, Julián, el día de Muchas hoy. gracias. Porque tú eres persona que fuiste presidente del Colegio de Profesores, has sido director de colegio, docente por cierto, y por sobre todo, y además hoy día estás en tu calidad, ¿cierto?, de consejero o concejal de la Municipalidad de Punta Arenas, siempre ligado al área de educación. ¿Qué te pareció esta noticia? Bueno, a ver, partamos con un refrán, mal de todo, consuelo de tontos, ¿no? Porque parecía ser que muchos años este mismo resultado se ha seguido repitiendo. No ha habido avances y aquí hay que empezar a hilar muy fino. Lo conversamos de pasadita hoy en la tarde en el Consejo, justamente porque salió el tema, ¿no es cierto?, de que se agranda la brecha entre particulares y municipales, y particulares subvencionados, que esta vez también cayeron. Evidentemente que hay que tomar alguna medida y una política, ¿no es cierto?, de largo plazo y a futuro con nuestros colegios municipales de educación media. Yo creo que estamos equivocados, estamos errando. Hoy veía también, no sé si la misma noticia o no, pero veía a la Seremi de Educación diciendo que había que, ¿no es cierto?, mejorar la calidad. Pero claro, Seremi, tenemos que mejorar la calidad, pero ¿ha definido la Seremi qué es la calidad? ¿Alguien ha definido qué es la calidad? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde apuntamos? ¿Vamos a seguir apuntando a pruebas estandarizadas o a pruebas integrales? ¿Vamos a seguir avanzando, ¿no es cierto?, en el concepto de PSU o, ¿no es cierto?, niveles de menos de niveles de segregación, menos niveles de equidad o mayor equidad, ¿no es cierto?, en la ocasión nuestra. Entonces por ahí tenemos que buscar las soluciones. Pero yo veo aquí una corporación y una cenemía poco empoderadas, y lo digo con todas sus letras. Yo creo que en algún momento yo he pensado en lo que te voy a decir, y yo me duele decir esto, lo que voy a decir, pero lo voy a decir, son ganapanes. En definitiva, ¿no es cierto?, han estado detrás de un sueldo mensual, pero nadie ha hecho un trabajo profundo, un trabajo serio. Ningún alcalde se ha involucrado en lo que es la educación propiamente tal, la dejan en manos de un secretario o de una secretaria. Entonces así esta situación no rinde. Un directorio de corporación que no trabaja porque no le dan trabajo, porque no lo hacen trabajar. Si yo creo que las personas que están ahí son estupendas, pero igual que los funcionarios son buenos, pero si no les da un plan de trabajo, nos dice que para allá es la misión. Tú eres profe, has visto la misión y la visión de la corporación en el PADEM? Es para la risa, es 8 líneas, 10 líneas, entonces así ninguna escuela avanza. Este año nosotros hemos hecho esfuerzo en la Comisión de Educación para ver el PADEM en su totalidad. De hecho, fue rechazado por el Consejo Municipal. Pero uno se da cuenta que el PADEM tiene que estar con los proyectos, de acuerdo a los proyectos educativos de las escuelas. Y no aparecen los proyectos educativos. Entonces, estamos en un hoyo sin fondo hoy día. Pero Ujú. yo creo que es posible, antes de que se municipalice, que creo que no va a pasar nunca, pero esperamos, ¿no es cierto?, que así sea, entregar una educación comunal, saneada, con horizonte, con orientación clara y para dónde va para dónde va la micro. A ver, es que hay varias dudas que surgen a raíz de todo lo que has comentado, Julián. Una de ellas, por ejemplo, es, eh, vamos por la PSO. Los establecimientos de educación media, humanistas científicos, liceos, ¿cierto?, que no son técnicos profesionales, se supone que preparan para entrar a la universidad. Ese es su objetivo. Ahí entra el niño por aquello, O ¿verdad? sea, Claro. no hay ningún padre que diga, bueno, mi chico, ¿cierto?, o mi niña, mi niño va a entrar al liceo para sacar cuarto medio punto. Se supone que busca entrar a la universidad. Uh-huh. Entonces, si se preparan 4 años para eso, ¿por qué no se logra? O sea, 4 años entonces que se complica, uno empieza a preguntarse qué ocurre con esto, digamos, 4 años para qué si no lo lograron. Pero hay un tema que muy poca gente aborda, Julián, y lo quiero dejar como, ya que estamos en educación, como tarea para la casa, los apurados que nos están siguiendo.
Porque una cosa es entrar a la universidad y luego el descalabro que ocurre cuando ingresan. Porque según estadísticas, yo recuerdo haber visto hace un par de años atrás una estadística del INE regional, cuya fuente de información era la Universidad de Magallanes. Y hablaba que de cada 100 alumnos que ingresaron a una carrera, solamente 3, 4 o 5 sacaban el título. Y nadie se ha preocupado del desangramiento que significa que 96 o 95 jóvenes no logran el título. Nadie se preocupa de eso. Se preocupan del porcentaje de repitencia de los liceos, de las escuelas, pero si fuera porcentaje de repitencia en la universidad, esas cifras son más que rojas. ¿Qué está pasando que no se logra? Y tú acabas de mencionar, los particulares subvencionados tampoco lo lograron. Uno esperaba, por ejemplo, ver establecimientos educacionales que siempre estuvieron en las primeras planas, ¿cierto?, respecto a algunos puntajes, y tampoco estaban ahora. Entonces, si el objetivo es dar una buena PSU, ¿qué está pasando que no se logra aquello? Y aquí termino la pregunta, Julián, con esto. ¿Existe una política educativa de parte de corporación? Y pregunto esto porque la corporación es un organismo administrador. Tal vez la política debe venir de la Seremía, no sé. Te pregunto esto porque no me queda claro quién debe establecer el rumbo de esto. Bueno, la corporación, al tener equipos técnicos, yo creo que depende ya de la corporación municipal. Antes, cuando ¿no es cierto?, teníamos dirección provincial más, más posesionada, ¿no es cierto?, más empoderada, más empoderada, perdón, del sistema, creo que le correspondía a ello. Pero hoy día, creo que en definitiva, ¿no es cierto?, los datos no están bien apuntados. De hecho, ¿no es cierto?, hay una tremenda polémica a nivel nacional entre Solesi y el Instituto Nacional, porque o prepara el Instituto Nacional para la PSU o prepara, ¿no es cierto?, para la vida. Yo estimo que debe preparar para la vida, pero también, ¿no es cierto?, como tú bien dices, los anhelos, las esperanzas, las ilusiones de los chicos y las chicas que entran al liceo, ¿no es cierto?, humanistas, científicos, las dos cosas deberían ir de la mano, pero para eso tiene que haber planificación, para eso tiene que haber, ¿no es cierto?, decirle al papá, mamá, mire, va a entrar primero medio aquí y va a terminar aquí con este conocimiento, pero en este colegio, ¿no es cierto?, vamos a atender y vamos a tener que, de alguna manera, racionalizar algunas situaciones, pedir algunos apoyos, pedir algunas facilitaciones, y el gobierno los gobiernos, porque no solamente este gobierno ni el anterior, han invertido mucho dinero. El problema es que hoy día los dineros se están gastando en otras cosas. El Politécnico, ¿no es cierto?, de alguna manera tuvo un gran esfuerzo del gobierno, creo que del gobierno anterior de la señora Bachelet, ¿no es cierto?, en comprar maquinaria, equipos, qué sé yo, tuvieron un gran avance, pero en definitiva, ¿no es cierto?, la preparación técnica de los profesores no tuvo el mérito suficiente para lograr, ¿no es cierto?, utilizar bien esos equipos, a pesar de que están haciendo todos los esfuerzos. No, lo que pasa es que la compra de esos equipos venía con cursos de capacitación que no se hicieron. Exactamente. O sea, hay un dinero que se gastó y venían equipos de última generación y dentro del presupuesto venía capacitación para los profesores. Ese dinero se gastó y nunca se capacitó a los profesores. Entonces es otro problema. Te fijas que eso lo sabemos nosotros, ahora recién los concejales lo sabemos y vamos a fiscalizar ese proyecto por los casi 3.000 millones que se invirtieron, tanto, ¿no es cierto?, más que nada en la escuela industrial. Claro. Así es. Entonces hay que investigar qué pasó ahí con la capacitación, qué pasó con las máquinas, ¿no es cierto?, se cotizó por un monto y después se cobró otro. Entonces esas situaciones las tenemos que investigar. Pero volviendo al tema de la PSU, yo creo que es necesario que hayan equipos técnicos especializados en cada colegio y exigirle más a los jefes técnicos para que logren formar equipos, ¿no es cierto?, que realmente nuestros chicos, nuestras chicas ilusionadas, ¿no es cierto?, logren llegar a la universidad con un buen puntaje. Ahora, la mantención de ellos dentro de la universidad, ¿no es cierto?, también depende mucho de la madurez del hogar, depende mucho de la madurez del niño, depende... ¿Hasta dónde, Julián, es responsabilidad del establecimiento el que los jóvenes no entren a la universidad vía PSU? Y pregunto esto porque los contenidos que se pasan en sala vienen del ministerio. O sea, si el ministerio les dijera a los profesores, preparen para la PSU, estoy seguro que los puntajes serían otros. Estoy seguro. Pero sucede que los contenidos no necesariamente están asociados a la PSU. Pero los contenidos se adecúan. Los contenidos se optan, las escuelas, los liceos optan por sus contenidos, por lo tanto, prácticamente, ¿no es cierto? Acá falta una voluntad, por lo menos en la Comuna Monterrey falta voluntad de hacer un trabajo serio, porque parecía ser que de repente, ¿no es cierto?, la corporación termina mañana, entonces nadie se preocupa de pasado. Acá falta un trabajo de proyección, falta un trabajo futurista, falta un trabajo
con toda la gente que quiera participar de la educación, no solamente con, ¿no es cierto?, con los profesores y con la autoridad respectiva, sino aquí hay que recibir a toda aquella persona que quiera trabajar. Fíjate que el sindicato de trabajadores propuso otro día como 50 medidas al alcalde Bocasi, hace 2 años atrás cuando subió el alcalde. 50 medidas para mejorar la calidad de la educación, que está definida. Ninguna de esas medidas fue implementada, ninguna. ¿Por qué? Porque viene un sindicato que no es afín al alcalde capaz o que no es afín a la autoridad de la corporación. Entonces, acá no hay que desechar absolutamente nada, Alex. Acá hay que todos ir hacia el mismo lado, todos ir hacia el mismo horizonte para que nuestros jóvenes no se frustren a los 18 años. Ese es el gran tema. Sabes que yo no puedo dejar de recordar, Julián, y amigas y amigos, disculpen que haga memorias personales de esto, pero cuando a mí me tocó estudiar en liceo, yo egresé el año 81 de cuarto año medio, imagínense la edad que tengo, y no había preuniversitario, no existía. Y los que estudiamos en un liceo con números fiscales, entramos a la universidad con buenos puntajes solamente con estudiar. No necesitábamos un preuniversitario y hoy día no hay ningún alumno que tenga un buen puntaje que no haya pasado por un preuniversitario. ¿Cómo es eso posible? Es un tema, ¿no es cierto?, yo creo, de hogar, de preparación, pero de todas maneras, a mí me parece que los chicos que tienen el deseo, que tienen la gana, que tienen la voluntad, creo que sin PREU también entran a la universidad. El problema es que no se atreven a irse por la suya. El año pasado escuché un par de jóvenes a nivel nacional que no habían hecho PREU, pero en definitiva son los menos que pueden entrar así. O sea, por lo tanto se aseguran, ¿no es cierto?, haciendo un PREU bastante bueno, con profesores destacados, y en definitiva, ¿no es cierto?, aseguran su ingreso a la universidad. Los chicos que van al Instituto Nacional aseguran, ¿no es cierto?, de alguna manera que van a la universidad por ir al Instituto Nacional. Con PREU o sin PREU, el Instituto Nacional el que más paro tuvo, el que más, ¿no es cierto?, perdió clases, más tiempo perdió clases, y ahí están los resultados. Entonces de repente, es ¿no es un cierto?, trabajo de 4 años. también, claro, es un problema que en cuarto medio, en tercero, donde ellos perdieron las clases, fue un 25%, quizás menos de lo que perdieron, porque tuvieron prácticamente todo el año en clase y perdieron 2 meses. Entonces, yo creo que de alguna forma, ¿no es cierto?, ha cambiado la visión de la sociedad, ha cambiado que todo hoy día te lo subvencionan. Eso más lo conversamos más de una vez, parece. Te subvencionan el gas, te subvencionan la luz, te subvencionan, no sé, por la electricidad, te subvencionan hoy día las notas. Entonces, está todo subvencionado en este país, por lo tanto, es la ley del mínimo esfuerzo, y eso también depende, ¿no es cierto?, de que los colegios en su proyecto educativo exijan más, evalúen más, Pero si examinen más. Si hoy día hay un liceo que no voy a nombrar, ¿ya? Técnico profesional en todo caso. Hay un liceo en que yo trabajé hace un tiempo atrás y decidió sincerar las cosas y exigió lo que tenía que exigir: 25 a 40% repitencia. Entonces llegaron los autoridades y dijeron: esto no puede ser. O sea, esta es la verdad, pero no puede ser. Y empezaron a exigir otro tipo de medidas que al final de cuentas significó simplemente tirar, si me disculpan la expresión, la tierra debajo de la alfombra. O sea, esconder la verdad. Si hoy día, Julián, hoy día los establecimientos exigieran 100% lo que tienen que exigir, la corporación, la Seremi de Educación, los padres, la comunidad toda, ¿estaría dispuesto a aceptar un 30% repitencia por colegio? ¿Estarían dispuestos a aceptar eso? Mira, si fuese... O seguimos con la estadística beneficiándola, no importa que sea una mentira. La política educacional de los gobiernos indica, ¿no es cierto?, que tiene que tener buenos resultados y buenos rendimientos. Por lo tanto, lo más probable es que sigan aplicando la política de la subvención, ¿no es cierto?, de los rendimientos. Yo creo que sí, tienes razón tú. Yo creo que si en los colegios hoy día hace una prueba pareja para todos los alumnos, y yo creo que queda repitiendo más del 50%. Si hicieras una prueba... Porque en definitiva la PSU es eso, ¿no? Claro que sí, porque ahí está ¿no es cierto?, la prueba estandarizada. Te van a decir que un momento, que una fotografía de un momento. Te van a dar un montón de explicaciones. Todas las generaciones pasan por la misma. Pero en definitiva, si tú haces una prueba, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando en básica, nos vamos a remontar a los chiquititos, en primera año básica, un par de años atrás, no más de un par, 5 o 6 años atrás, dijeron que de primero básico a segundo no importaba que no sepa leer. Pasaban así nomás. Sí, me acuerdo. Los chicos llegaron hasta octavo año básico sin leer. Sin leer. Claro, entonces son las políticas equivocadas de los gobiernos de turno, ¿no es cierto?, que te indican que los estándares educativos y los rendimientos deben ser de tal porcentaje para que
¿no es cierto?, puedan y Sí, tengan acceso a y varios. recuerdo, y por favor me corrige Julián, porque eras director en ese tiempo, si no me equivoco, esa política respondía a una exigencia del Banco Mundial. Del Banco Mundial, claro. Y para responder a los estándares internacionales se inventó esta cosa de que primero y segundo no podían repetir tercero y cuarto tampoco. Claro, tienen que tener estándares de rendimiento aceptables. Claro, entonces el chileno Ujú. buscó, como siempre, el resquicio legal, inventó este sistema, las estadísticas eran fantásticas y como resultado perdimos de centenares de generaciones, teniendo todos los colegios, digamos, que no sabían leer y escribir. ¿Y a cuánto dañamos, a cuántos niños dañamos justamente por Con la políticas famosa internacionales? Políticas internacionales. Hoy día estamos con la OCDE, claro, hoy día la OCDE Otra vez. nos pide, claro, pero en definitiva, ¿no es cierto?, nos pide solamente para cedernos crédito, para que Claro. estemos a niveles internacionales, pero en definitiva, lo que pasa es que no podemos competir. Si acá Chile no puede seguir trasplantando métodos, ¿no es cierto?, de Finlandia, serán muy buenos. Yo no voy a decir que son malos, serán muy buenos, ¿no es cierto?, la G, la G que fue mala en España, pero diferentes, ¿no es cierto?, mecanismos, estrategias para tener buenos rendimientos, pero si no son aplicados en Chile, tiene que idear su propia Es que estrategia. eso es la otra, ¿eh? España desechó su modelo y nosotros seguimos con el mismo. Claro, pues, ese es el tema. O sea, Copiamos un modelo fracasado y y fracasó en Chile y todavía seguimos con el mismo. Sí, exactamente. Claro, entonces es muy duro para la Y sociedad no chilena. existe la posibilidad de crear un modelo educativo regional. Eso es lo que a mí me preocupa y por eso nosotros En hemos este sido caso comunal, cargantes, tú estás encargado hemos sido, ¿no es cierto?, en crear nuestro propio modelo. modelo, nuestro propio avance, nuestro propio... Si está bien, tenemos que respetar algunas situaciones nacionales, las tenemos que respetar, porque hay leyes que hay que respetar, pero también, ¿no es cierto?, podemos tener nuestro propio desarrollo, porque en definitiva, si tú te fijas en las zonas extremas, esta reglamentación de zonas extremas o de nueva política de zonas extremas, ¿qué están hablando de educación? Nada, están hablando y si es muy poco, entonces, ¿por qué ahí no logramos instaurar, ¿no es cierto?, un modelo regional de educación basado en nuestras propias capacidades, en nuestros propios alumnos, en nuestro propio medio ambiente, en nuestros propios profesores, en nuestros propios apoderados, y ahí empezar a crear y ahí tratar de sacar, ¿no es cierto?, buenos niños que no sean, que lo más importante que sean felices de vivir la vida. No, por cierto. ¿No es cierto? Porque eso es Es el final. el final, ¿no es cierto? Si es con carrera universitaria o sin carrera, pero el chico tiene que ser feliz. Eso, y para allá vamos, pero no somos los adultos, los viejos no hemos sido capaces de crearle un modelo a estos chicos, ¿no es cierto?, que avancen y que lleguen para allá. Y entonces tenemos un montón de jóvenes frustrados, caídos en el alcohol, muchos de ellos, ¿no es cierto?, hoy día en la droga, que está penetrando cada vez más fuerte aquí en la zona, y en definitiva nosotros los adultos somos los mandados y los encargados de hacer que las políticas, ¿no es cierto?, educacionales apunten a lo que realmente el desarrollo de los jóvenes y las jovencitas requieren hoy día. Sí, porque finalmente, por ejemplo, hoy día los establecimientos técnicos profesionales, que no tienen por finalidad preparar para la PSU, sino ingresar al mundo laboral. Ser un joven que está en, qué sé yo, en María Betty, industrial, politécnico, en fin, Sara Brown, en la parte técnica, por cierto, comercial, de forma de la PSU no importa, entre comillas, porque tiene un título, se hace la práctica y puede trabajar, estudiar o va a un instituto técnico y continúa su carrera. Pero aquellos humanistas científicos que no lograron, Nada, ¿qué hacen? nada, quedan ahí. Por eso digo, y ahí quedan, ahí hacen la vida de lo que pueden, se frustran como pueden, y la verdad que el responsable del Estado chileno no se hace responsable de ello. Bueno, ese comentario final yo quisiera rescatarlo, Julián, porque en diversas oportunidades la señora Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, ha sostenido que el Estado debe garantizar la calidad de la educación. ¿Cómo se puede garantizar la calidad de la educación si depende del alumno, la familia, la mitad, y solamente la mitad del Estado de los profesores? ¿Se puede realmente garantizar? Supongamos que hoy día la señora Michelle Bachelet le ha dicho nosotros garantizamos la calidad de la educación. Con este resultado, las familias podrían demandar al Estado. Pero claro, si al final de cuentas, como tú bien Está dices, garantizado. no puedes garantizar, puedes garantizar el derecho a la educación, pero no puedes garantizar la calidad de la educación porque la verdad que no depende solamente del Estado. Depende, el Estado podrá hacer los esfuerzos, que no lo ha hecho, podrá hacer las estrategias, podrá hacer las leyes, podrá financiar, pero en definitiva, ¿no es cierto?, si hay alguien que no quiere y no puede, o ya no soporta más, no va a tener calidad y no va a tener, ¿no? Entonces, palabras o frases cliché de la Presidenta de la República que ella es, ¿no es cierto?, es médico, doctora, no sabe educación. Quizás nosotros tenemos un poco más porque estamos y somos docentes, ¿no es cierto?, estamos en la escuela, pero obviamente para un gobierno que tampoco se asesora bien porque
Izaguirre no es el mejor ministro para el gobierno de la presidenta, la Ceremi no es la mejor Ceremi para el nivel regional, entonces estamos un poco equivocados en los caminos y en la gente que ponemos como asesores. Julián, tú eres presidente de la Comisión de Educación del Consejo, Municipal. A raíz de esta noticia, ¿han conversado la posibilidad de reunirse para tomar alguna medida correctiva, para analizar la situación? Está fresco esta noticia, está recién el día de hoy, tal vez muy pronto para hacer esta pregunta, pero existe al menos la inquietud de sentarse a conversar del tema, ver qué se puede hacer, porque no podemos darnos el lujo del próximo año que ocurra lo mismo. No, bueno, nosotros tenemos fijada una reunión con anticipación, ya sí, unos días atrás hicimos la invitación a la Ceremi, ¿no es cierto?, para ver el tema de financiamiento de la educación y el tema de resultados y los rendimientos, porque entendemos dos cosas también. Creo que la corporación municipal no está teniendo, ¿no es cierto?, los performance aceptables de acuerdo a los recursos que se están entregando. Los gobiernos han entregado mucha plata a la educación. Si bien es cierto, es perverso el sistema de, ¿no es cierto?, municipal por pago por asistencia, sí. Pero no es menos cierto que por CEP, por este otro fondo de revitalización han llegado muchos fondos, integración han llegado muchos fondos, donde hay que trabajar también en cómo se complementan, porque integración, por ejemplo, que es un proyecto que tiene mucho dinero, que tiene muchos contratados, ¿no es cierto?, no se está complementando con la educación formal y normal. Si tú le preguntas a los docentes de aula, donde está la revolución de la sala, ahí está la revolución, ahí debe comenzar, dicen que la integración no son bienvenidos a su sala porque llegan en una buena cantidad, ingresan y distraen a los demás niños. Entonces tenemos que hacer todo un conjunto, un sistema holístico de apoyo para que realmente dé resultados. Entonces, sobre eso, ¿cierto?, sobre el financiamiento, tenemos una reunión con la Ceremes y que no nos ha contestado, pero esperamos que vaya el día 6 de enero y aprovecharemos a tocar lo que tú dices hoy día, ¿no es cierto?, los resultados, pero no solamente la PSU, sino los resultados también de por qué los niñitos en octavo año no saben leer, no saben sumar ni restar, ese tipo de cosas tenemos que empezar a tocar, yo creo, de la Comisión de Educación, donde este año la Corporación Municipal ha tenido una apertura diferente con el Consejo Municipal, ha entregado más datos, ha estado llano a participar de nuestra Comisión de Educación. Hubo un momento que nos mandaron un escrito que ya no eran funcionarios municipales, por lo tanto no concurrían. Entonces, ahí a ese nivel, cuando llegó a ese nivel, nos sentamos a conversar y dijimos, cierto, tenemos que sentarnos a conversar por el bien de nuestros niños, y no es por el bien mío ni por el de ellos. Yo tengo la percepción y lo he dicho en reiteradas oportunidades, además que he visitado varias veces corporación por motivos de trabajo y tengo la mejor de las percepciones, la mejor de las imágenes. Atienden muy bien, saludan muy bien, hay gente con muy buena disposición. Pero eso es la parte administrativa, lo que significa remuneración, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en la parte de educación? Es una buena pregunta, porque estos resultados que no han sido buenos no han sido solamente este año, también han sido bastante, o no tan buenos, digamos, en años anteriores. Y uno siempre se pregunta qué pasa con los planes de corrección, si efectivamente se realizan o no, si hay mediciones, qué pasa con esto, porque no puede la comuna de Punta Arenas, en este caso particular, darse, entre comillas, estos lujos. Hay un plan de desarrollo inmensamente grande que requiere mano de obra calificada, requiere profesionales altamente capacitados. ¿Y cómo hacemos esto si no tenemos la gente? Claro, entonces justamente en la generación de recursos humanos, en la selección de recursos humanos, en los perfiles que se requieren, yo creo que en la selección de personal la corporación ha estado muy falta de criterio, no ha sido lo mejor, porque tú sabes, como yo también lo sé, ¿no es cierto?, que muchos de la gente que ha llegado a la corporación en los últimos años y los años anteriores también ha sido nombrada a dedo, ha sido nombrada por compadrazgos, políticos, de amiguis. Entonces eso no sirve para la corporación ni para el desarrollo de la educación comunal. Yo creo que aquí sirve que la expertise de los que integran la corporación municipal sean de acuerdo a las capacidades que se necesitan en las escuelas y en la misma corporación municipal. ¿Y por qué, Julián, no se toma, por ejemplo, no sé, al funcionario más antiguo del área de educación y se le nombra jefe? Indistintamente el partido que sea. ¿Por qué no se nombra al funcionario más antiguo, por ejemplo, en remuneraciones y se le nombra jefe? ¿Por qué no se hace carrera de esto? Y se reconoce a esta gente que lleva tantos años en la corporación, la expertise que tiene. Hay mucha gente que de alguna manera, ¿no es cierto?, se ha mantenido y ha ido subiendo, o sea, algunos escalafones, pero no lo que tú dices y lo que tú propones. Yo creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, el directorio ahí no cumple su función. El directorio
debe nombrar, sobre todo el secretario de la corporación debe ser de confianza del directorio, dice el estatuto del año 81, pero es el estatuto que rige hoy día la corporación, no hay otro. Por lo tanto, debería ser, ¿no es cierto?, el secretario de corporación debería ser nombrado por el directorio de corporación, y aquí en Punta Arenas por siempre lo ha nombrado el alcalde. Porque sabes que yo creo, yo recuerdo por ejemplo a secretario de corporación como el caso de Estefó, ahora GMG también en alguna oportunidad anterior. Yo imagino que también les debe inquietar. No los imagino fríos y distantes. Yo creo que también se deben preocupar de esto. Y así los veo, digamos. No me imagino que esto le importe un comino. Pero finalmente la comunidad creo que de una forma u otra está empezando a preguntarse qué hacemos con esto. O sea, finalmente los padres no pueden enviar, como ocurre en el norte, ¿no? Que por último, no sé, vive entre Quilpué y Alemana y lo manda a Villa Alemana o lo manda a Quilpué. Aquí no, es Punta Arena y no se envía a otros chicos. No se puede enviar a otra parte que no sea la propia comuna. No podemos enviarlo a Natales o a Aysén. Entonces se requiere una medida para arreglar esto de alguna forma. Yo pienso igual que tú, en este sentido, ¿no es cierto? Yo creo que nadie se va de secretario para no hacer nada. Yo creo que todos tienen sus aspiraciones, tienen sus ideales. También yo he conversado con algunos de ellos, ¿no es cierto? Otros anteriores también. Las presiones de los alcaldes son bastante bárbaras. Son brutales en el sentido, ¿no es cierto?, de poner gente de su núcleo más cercano, su núcleo político, ¿no es cierto?, a trabajar en la corporación. Por lo tanto, ellos tienen que recibir. No voy a dar el nombre, hace poquito nombraron a una persona en la corporación que es bueno en la parte técnica profesional, pero no en la corporación. En otra parte puede ser, pero no hay. Entonces, cuando se le tienen que adecuar cargos para, ¿no es cierto?, para satisfacer la necesidad del jefe o del alcalde, creo que no es bueno que así sea. Por lo tanto, mientras no haya una seriedad, Alex, mientras no haya una seriedad en la conducción, en el presidente de la corporación, no sea, ¿no es cierto?, se empodere, se haga suya la ocasión de la comuna por 4 años será, pero muchos de ellos quieren siempre repostular, por lo tanto, a lo mejor incluso puede ser hasta 8, y si lo hacen bien puede ser hasta 12 incluso. Pero no hay un plan de desarrollo de la educación municipal. Y ahora con el anuncio de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, es como que está más lejano todavía, ¿no es cierto?, empezar a trabajar, porque si van a desmunicipalizar, ¿para qué trabajo? No es no es lo que ha dicho el alcalde. Yo estoy, ¿no es cierto?, haciendo una hipótesis, pero el alcalde ha dicho que vamos a entregar la educación de mejor calidad que podamos. Esperamos, ¿cierto?, que también financiada y sin, ¿no es cierto?, déficit, pero también entregando un plan de desarrollo a los niños de la comuna, porque aquí no va a venir la presidenta Bachelet a solucionar el problema. Aquí lo van a tener que solucionar los alcaldes, los intendentes, los CRM y nosotros, los educadores, ¿no es cierto?, y los apoderados. Pero tenemos que estar todos involucrados en crear un proyecto, un programa comunal, ¿no es cierto?, y después así regional, pero tiene que haber voluntad política de todos los actores para poder trabajar en conjunto en pos, como digo, desarrollo y la felicidad de nuestras jovencitas, nuestros jovencitos. Gracias, Julián, por estar con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. Y a ustedes en sus casas, gracias por compartir. Hemos estado conversando con Julián Mancilla, usted lo conoce, ¿cierto? Docente, uno nunca deja de ser docente, exdirector, presidente del Colegio de Profesores también en su momento, hoy día presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal. Conversamos también el primer bloque con Margarita Escobedo, ¿cierto?, que para que usted compre este calendario, ¿cierto?, ayudando a la agrupación Manos de Hermanos. Este ha sido nuestro penúltimo programa. Mañana terminamos el ciclo. Mañana cerramos las puertas, bajamos las cortinas de Conversando la Noticia 2014. Esperemos compartir con ustedes este último programa el día de mañana. Les esperamos, como siempre, a las 22 horas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. No, gracias, Ale. Que hayas tenido una linda Navidad.